fue el dictamen aprobado. Si se fijan, se aumenta una fracción, se quita el tema de la protección a las personas, porque se dice que eso es de seguridad pública, y se hacen algunas pequeñas. A ver, pásale la que sigue, creo que es la que explica. Ahí es la explicación de qué quita y qué pone. Consideramos indispensable reformar el artículo 3 de la Minuta en momento para redefinir el concepto de seguridad nacional. En este sentido, se inserta la fracción 1, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. Amenazas y riesgos son conceptos que ahorita también todavía están en el debate, que van a ser parte del debate en los próximos días, próximas semanas. Se reforma la parte relativa a la protección de la vida y los derechos de los mexicanos, señalada en la fracción 3, dado que dicha protección en materia de seguridad pública. Se reforma el término abstracto de intereses vitales, establecido en la fracción 4, toda vez que no se establece con precisión una definición que nos permite identificar dicho significado. Intereses vitales es un término que manejaron los americanos con la doctrina Truman. Ellos consideraron que era un interés vital de la nación defender la democracia en otros países, porque era un modo de vida de los americanos. Entonces, eso legitimó su carácter global de una potencia intervencionista. Vamos adelante. Bueno, esas son propuestas muy personales. Yo creo que tenemos que dejar bien claro qué canasta tiene qué es el concepto, cuál va a ser la definición legal propiamente. Yo creo que un artículo muy separado de qué debemos de entender por la política de seguridad nacional y cuáles son sus elementos integrantes, porque a veces nos perdemos en las definiciones y no le entramos a lo que nos preocupa, que es la política de seguridad nacional. La doctrina no queda en ningún lado, pero hemos tenido más o menos ciertas formas de pensar. Nosotros somos un país pacifista, eso es una postura de la doctrina mexicana de seguridad nacional, etcétera, ¿no? En la definición del concepto hay un concepto clásico muy limitado al término militar. Hay un concepto clásico que le dicen actualizado, porque ya incorpora o hace más énfasis en los temas de seguridad interior, y hay un concepto alternativo que también incorpora los temas de medio ambiente, salud y seguridad humana, como bien lo comentó el diputado. Tenemos pendiente también el de seguridad interior. El terrorismo se ha globalizado. No es posible un grupo de varones de repente agarrar un avión y la estrellan World Trade Center, dirían los americanos. No es posible, tenemos que darle más énfasis a la seguridad interior y crear precisamente de ahí las estructuras del Homeland Security. El crimen organizado transnacional se ha fortalecido con recursos económicos, materiales y humanos por la creciente globalización. El rol tradicional de defensa del ejército ha sido menos activo con el tiempo, debido a que las guerras entre naciones son cada vez menos frecuentes. Se dice que la mayoría de las muertes realmente se da por problemas de seguridad interior y no por una guerra librada con otro país. El caso de México, siendo un país pacifista, tenemos una fuerza armada sumada de las tres principales, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, de 250,000 elementos, mientras que la Policía Federal, en todos los últimos 5 años que ha venido creciendo, con los incrementos que le hemos dado a su presupuesto, ha pasado de 15,000 a 38,000, mientras que el mismo secretario de la Defensa estima que el crimen organizado en México, con todas sus redes y niveles, están involucrados cerca de 500,000 personas. Entonces, sobre esa dinámica nos estamos moviendo y enfrentando a lo que vendría siendo hoy la principal amenaza de la seguridad nacional del país, que ya rebasó la ámbito de seguridad pública en algunos lugares. Los estados están obligados por el derecho internacional a la decisión de destinar sus fuerzas armadas a misiones de seguridad interna, pero tienen que tener una serie de procedimientos y tienen que estar perfectamente establecidos. Eso es lo que afirman algunos documentos internacionales, en este caso europeos del año 90. Y la reforma constitucional del 2004 realmente se quedó trunca, porque si bien incorpora en el artículo 89 el presidente preservará la seguridad nacional y podrá hacer uso de la Fuerza Armada permanente para defensa exterior, para seguridad interior, ahí se incorporó ya el término seguridad interior, pero no quedó debidamente reglamentado, y como
detalles está el diablo, y sobre todo tratando esos detalles de cómo usas el ejército para cosas de seguridad interior del país. Adelante. Para mí esta es la parte clave que tiene que ver con la participación ciudadana, porque yo reitero, si nosotros no podemos ni siquiera hacer comentarios, porque no quedan muy claras las categorías ni los criterios de clasificación, bien se puede, el órgano que nos da la información puede clasificar un oficio donde nos invita a una reunión, oigan, nos invita a una reunión de trabajo, y luego entonces ya pasó que nos invitaron a una reunión, al día siguiente apareció en un periódico y a mí como presidente me reclamaron, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Oye, no sé, o sea, pero no me digas que una reunión es algo que vulnera la seguridad nacional, o sea, no le veo dónde, si alguien se entera que por cierto, nos obliga la ley a reunirnos, ¿no? También hacer secreta la reunión en cuanto a su existencia. Pero bueno, yo creo que el sistema norteamericano, lo pongo como ejemplo porque ellos son realmente los que empiezan a tratar este tipo de temas, tanto en la parte de exceso de secrecía como en la parte de una sociedad democrática que quiere saber qué hace su gobierno. Tienen 3 niveles, creo que es importante los niveles. Ellos tienen el secreto máximo y el criterio que usan es aquello que causa un daño excepcionalmente raro. Ejemplo, si se filtra el día de mañana la ubicación exacta con coordenadas de todos los misiles balísticos de defensa, claro que eso es un daño grave en cuanto a filtración de información. El secreto, que es intermedio, es un daño serio, y el nivel más bajo, confidencial, que es simplemente un daño. Pero también es importante establecer las categorías, porque repito, porque si no cualquier reunión va a ser, el documento que nos cita una reunión va a ser secreto. Aquí no, aquí limitan a planes militares, sistemas de armamento, operaciones, información sobre gobiernos extranjeros, actividades de inteligencia, fuentes o medios de inteligencia o tecnología, actividades o relaciones exteriores de los Estados Unidos, incluyendo fuentes confidenciales. Adelante, por favor. El programa para salvaguardar las instalaciones o materiales nucleares, vulnerabilidades o capacidades de sistemas, instalaciones, infraestructura, proyectos, planes o servicios de protección relacionados a la seguridad nacional, y armas de destrucción masiva. Prohibiciones: se prohíbe reservar la información cuando se trata de esconder violaciones a la ley, ineficiencias o errores administrativos. Eso no puede clasificar, porque la regla es clasificar, no, porque entonces ahí no funciona el sistema democrático republicano, y sobre todo republicano de división de poderes. También lo que en la cultura anglosajona es las pesos y contrapesos. Tienes que tener un contrapeso para evitar que abuses del poder. Prever el avergonzar a una persona, institución o agencia, restringir la competencia, prevenir o retrasar la entrega de información que no requiera protección en el interés de la seguridad nacional, y la información básica para el producto de una investigación científica y que no está directamente relacionada con la seguridad nacional. No sé si puse unos ejemplos. Inglaterra. Hay una comisión homóloga a la nuestra, que es el Comité de Inteligencia y Seguridad. Ellos cada año publican su reporte. Estuvimos en una reunión internacional con ellos en Londres y nos decía el actual presidente que solo el 5% se tacha. O sea, ellos preparan su informe y dicen: oye, la regaste aquí tienes que mejorar esto, acá está mal esto, y lo hace público para que la ciudadanía la conozca y que sepa cómo están funcionando sus sistemas de inteligencia. Y los ingleses son de una larga tradición en los sistemas de inteligencia, el MI5, el MI6, y salen las películas de James Bond, para ustedes. En Estados Unidos, la estrategia de seguridad nacional, acaba de publicar Obama su estrategia en mayo de 2010, y es toda la visión globalizada de los americanos. Es interesante dar una leída a este documento, porque ellos ven cuestiones económicas, cuestiones del terrorismo, lógico, ya incorporaron el problema del narcotráfico, que ya les está, desde su punto de vista de ellos, empezando a amenazar a su seguridad interior, etc., ¿no? Pero a final de cuentas, repito, estos países han avanzado un poquito más en esa apertura. La flecha, todavía en tiempo, 10 minutos.
quisiera más o menos dar una idea de cómo, porque es importante cómo nació la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, función de control. Rápidamente me quiero poner en el esquema la flechita de arriba. Dale una más. Otra. Ahí. Es importante porque al final de cuentas la primera comisión que hubo similar a la nuestra es la de los americanos. En el 41 se da el ataque en la Segunda Guerra Mundial y en el 45 se crea una comisión de Pearl Harbor. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? La gran pregunta era cómo era posible que una armada de un país autoritario, Japón, no democrático, haya avanzado 4.000 millas, haya atacado y nadie sabía nada. ¿Dónde está la inteligencia de este país? Se decía de ellos, ¿no? ¿Dónde está? En ese entonces Estados Unidos no era tan intervencionista, tenían una doctrina de seguridad nacional de aislamiento, lo llamaban ellos, ¿no? Pero en el 45 se empieza ese gran debate, además de que el 45, de que tenían el antecedente que los habían atacado por sorpresa, de que en el 45 ya había bomba nuclear y de que en el 45 ya también existía un país poderoso como la Unión Soviética. Dijeron, ¿sabes qué? Estamos seguros en la nación. Y empezó el debate de ellos. Y en el 47 crean su ley de seguridad nacional. Sin embargo, dentro de, no les permiten a ellos clasificar por más de 30 años, reservar la información. Aproximadamente a los 30 años de eso, empiezan, en esa ley, perdón, ellos hacen dos cosas. Uno, estructurar de manera eficaz los órganos de guerra. Crean el Departamento de Defensa, antes estaban dispersos, los agrupan. Y dos, y es parte de la mayor parte de la ley trata de eso, centralizan la inteligencia, le llaman ellos. Dado que aquí nunca supimos qué pasó porque no hay un órgano central de inteligencia, vamos creando la Agencia Central de Inteligencia CIE. A partir de ahí la crean y avanzan cerca de 30 años y empiezan a salir muchos documentos desclasificados y se empiezan a generar una serie de escándalos porque la CIA empezó, dentro de todas las operaciones que había hecho durante 30 años y que actuaba en máximo secreto siempre, todo era máximo secreto, había mandado a asesinar líderes políticos, había mandado, dentro de esos documentos está desclasificado el intento de asesinato de Fidel Castro, de algunos líderes africanos, etc., ¿no? Luego entonces empieza del 74 al 76, se crean dos comisiones, una en el Senado y otra en el... Ellos tienen dos comisiones y otra en el Congreso, y en ese debate, en esa discusión, deciden que si bien es cierto, dentro de los valores de la sociedad está el sistema republicano-democrático, que está basado en la publicidad, en que el ciudadano tiene que saber todo lo que hace el gobierno, también es cierto que hay cosas de seguridad nacional, no todas, pero sí algunas, que deben de ser, o que deben de operar en secrecía, que debe de haber secrecía, porque no pueden estar diciendo qué van a hacer en contra de un criminal, en contra de un terrorista o en contra de una amenaza de otro país hostil. No pueden estar ventilando públicamente esos elementos, tanto de defensa, porque si no, no tendrían ellos factor sorpresa. Entonces, en ese debate se dice, bueno, pues vamos creando dentro del poder que tiene la potestad de fiscalizar y al que se le rinde cuentas, vamos creando dos órganos, el Senado, el Comité Selecto de Inteligencia del Senado y el del Congreso, para que a puerta cerrada fiscalicen. Esa es más o menos la adecuación entre la teoría y la práctica de lo que vendría siendo el problema de la secrecía que tiene que tener la seguridad nacional, pero también hubo un excesivo secretismo en los Estados Unidos. Ahora estamos en el 2001, que viene a retomar